Qué gusto verles una vez más. Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en esta extraordinaria enseñanza que hemos estado ya viendo durante algunos meses ya del libro de Mateo. Hoy toca volver a leer el pasaje que tiene por título Jesús y la ley. Si usted en su casa o ahí en su Biblia se da cuenta, a partir de que termina el Sermón del Monte, a donde nuestro Señor nos enseña, a donde termina las bienaventuranzas, porque eso es parte del Sermón del Monte, donde terminan las bienaventuranzas, empieza una sección de la Escritura de Mateo con títulos: Jesús y la ley, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús, y empieza una sección de varios versículos seccionados a donde Jesús va a impartir una enseñanza con respecto a esto. Y de la semana pasada comenzamos el versículo del 17 al 20 de Mateo 5, que tiene por título Jesús y la ley. Si me permite, lo voy a retomar y vamos a leerlo. Dice así la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La elevada norma de vida que exige el rey en este momento empieza a ser desplegada a los que escuchan parte de lo que es el Sermón del Monte en ese momento. Es decir, Jesús, venimos de las bienaventuranzas, a donde se nos ha dicho tienes que ser pobre de espíritu, a donde se nos ha dicho tantas cosas de la enseñanza del Sermón del Monte, y semanas anteriores aprendimos que debemos ser la sal y debemos ser la luz, y ahora Jesús empieza parece ser que se detiene por un segundo, y como sabe lo que están pensando, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, que he venido a derrumbarla, que he venido a quitarla, sino al contrario, he venido a que se cumpla. Y hemos aprendido que Jesús, que el Rey que se presenta ahora, viene y les dice que la ley ahora Él no la va a tirar, sino que la va a poner en su lugar. Y es que muchos de los que escuchaban creían que Jesús iba a quitar los principios morales del Antiguo Testamento, cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era amonestar a sus oyentes porque debían dejar esas costumbres que ellos en las que se habían metido. Hablamos un poquito de esto la semana pasada y aprendimos que los fariseos, los escribas, habían hecho que la norma de Dios bajara, la habían diluido, no la estaban llevando a cabo como debía ser, solamente aparentaban hacer las cosas, pero no lo hacían realmente como debe ser. Y Jesús, que conoce todo, les dice: no piensen que la vamos a quitar, al contrario, la vamos a poner en el lugar que debe de ir. Y empieza una enseñanza acerca de la ley tan interesante y de tanta bendición para nuestra vida. Jesús está amonestando a estos oyentes y les dice que deben ser esa luz. Tienen que llevar a cabo las buenas obras para dar la gloria a nuestro Padre Celestial. Y les está diciendo que esas obras tienen que estar en armonía con la santa ley de Dios. Porque los que supuestamente guardaban la ley, los guardianes de la ley, que eran los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces, aparentaban una cosa y hacían otra cosa. Ahora, amados, quiero llamar su atención a esto. La Biblia dice, y Jesús nos enseña aquí, que nosotros debemos ser congruentes. Si nosotros somos de las personas que decimos que somos cristianos, debemos ser congruentes con eso. Porque aquellas personas, los fariseos, los escribas, los religiosos, decían, pero no hacían. Y eso es algo que hemos venido reiterando. Y creo que es algo que debe quedar grabado en nuestro corazón profundamente. Porque puedes decir mucho, pero si tus actos dicen totalmente lo contrario, amado, con todo respeto, mi abuela decía que de lengua me como un taco.
Y aquí Jesús, que conoce todo, está a punto de denunciarlos como hipócritas que son. La semana pasada vimos algunas escrituras de cómo Jesús se refiere a ellos, y desde un principio Juan el Bautista, se acordarán que les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Son una generación de víboras. Jesús les dijo: son unos sepulcros blanqueados, y les dijo tantas cosas y los puso en su lugar porque Él sabía y los conocía. En otras palabras, a Dios, amados, nadie le engaña. Tú podrás decir y aparentar y traer tu Biblia grande y traerla abajo y podrás orar muy bonito y podrás, qué hombre, qué mujer tan extraordinaria. Pero Dios conoce todo y Dios sabe, y se nos anima a que seamos congruentes. Ahora Jesús, en esta declaración del versículo 17, que hace rato con esto empezamos, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o abrogar, o a los profetas. No he venido para hacerlo, sino para cumplir. Está realmente enseñándonos la importancia que tiene la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y es que algunas personas han creído que lo del Antiguo Testamento ya pasó y eso ya no tiene validez y que eso ya quedó atrás y que es como si nada más fuera algo histórico. Pero Jesús en este momento les dice: no se trata de eso. Y hoy vamos a aprender algo de lo que Jesús quiere enseñarnos a través de estos versículos. Los oponentes de Cristo habían comenzado a considerarlo como un revolucionario destructivo, un infiel que quería romper todo vínculo con el pasado, y empezaron a decir tantas cosas de Jesús. Un ejemplo claro es el capítulo 5 de Juan, el versículo 18. Juan 5:18 dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, hoy vamos a hablar un poquito del día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres no soportaban que Jesús hacía cosas que ellos no estaban acostumbrados. Decían: ese no solamente quebranta el día de reposo, sino que dice que Dios es su Padre y eso lo hace igual a Dios. Los que hemos estudiado Primera de Pedro en casa los lunes, aprendimos en una de esas clases que no podemos llamarle a Dios Padre a menos que seamos hijos realmente. Porque aprendimos que Pedro escribe y dice: al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy común que la gente diga: no, Dios Padre, y que todo el mundo se considere hijos de Dios, ¿cierto? Pero la verdad es que la Biblia enseña otra cosa, y Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Y Jesús no vino a bajar los estándares de Dios. Jesús vino a tomar los estándares y a ponerlos en el lugar que debe. Pero ahora es muy común escuchar tantas cosas, ahora es muy común escuchar algo que te endulza el oído, algo que te agrada, algo que con lo que sales y dices: ¡ay, qué bonito estuvo! Pero cuando se nos confronta con la verdad de la Biblia, cuando se nos dice nuestras realidades, cuando se nos dice: eres un hipócrita, cuando dices una cosa y haces otra cosa, y te cala, te pega, no, nadie se da cuenta, pero tú sabes que te está hablando la Biblia y no te gusta. Pues a quién le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Pero Jesús habla la verdad. Ahora, esta actitud que ellos tuvieron hacia Jesús, la tuvieron una y otra y otra y otra vez. Mateo 26, versículos 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, dice, falso testimonio contra Jesús. Era falso, porque no era verdadero, dice, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, no lo hallaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Eso dijo Jesús? No, eso no dijo. Trajeron a 2 testigos falsos para acusarlo.
Los adversarios estaban equivocados porque buscaban momento para que pudieran terminar con Jesús. Porque los adversarios de Jesús, que en este caso son los escribas y los fariseos, ellos hablaban que los hombres deben tener buenas obras. Y decían, eso es lo que debemos hacer. Y se vanagloriaban de hacerlo. Pero Jesús, que conoce sus corazones, decía, no, ustedes nada más lo hacen para aparentar. Ahora, Jesús también hablaba de esto. Mire lo que dice ahí en el capítulo 5, donde estamos en Mateo, solo un versículo antes, en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nadie podía decir que Jesús estaba predicando otro evangelio. Ellos eran orgullosos de ser los guardianes de la ley. Ellos decían, Dios nos confirmó, nos dio a nosotros, nos dio el privilegio de guardar su palabra, de su ley. Y Jesús llega y empieza a predicar la palabra de Dios y retoma palabra del Antiguo Testamento y enseña. Y dice en Mateo 8, versículo 4, entonces Jesús les dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. No me acuerdo si en este momento es para un ciego o para un leproso. Si usted tiene ahí su Biblia, a lo mejor un poquito ahí arriba, usted se dará cuenta. Pero el punto es que Jesús habla y reitera la ley del Antiguo Testamento. Los fariseos, los escribas decían, está haciendo cosas que no debe, está haciendo cosas que no es. Lo que pasa es que ellos eran los que no hacían las cosas como debían hacerlas. Y Jesús viene y presenta la situación como debe ser. Y toma ordenanzas del Antiguo Testamento. Marcos 7:10, por ejemplo, otra vez, citando Jesús a Moisés. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, dice, muera irremisiblemente. Enseñanza del Antiguo Testamento, una vez más reiterada por Jesús. Lucas 16:31. ¿Y por qué leemos todo esto? Porque Jesús se presenta y empieza a decirle a los religiosos de ese momento, yo no he venido para tirar la ley, he venido a ponerla en su lugar, a que se cumpla. Y toma ejemplos del Antiguo Testamento y demuestra que Él va a cumplir con todo esto. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La enseñanza en el contexto de esta escritura es aquel hombre que mendigaba el pan. ¿Se acuerdan de Lázaro? El pobre, ¿se acuerdan de él? El rico y el pobre, ¿se acuerdan? Si no lo ha leído, puede leerlo ahí en Lucas 16. Dice que este hombre comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Se muere el rico y el contexto es ese. Y Jesús está dando esa enseñanza. Y Jesús toma a Abraham como ejemplo y a Moisés y a los profetas. La justicia que Jesús estaba proclamando no era una novedad. La predicación de Jesús no era nada nuevo. Él tomaba los ejemplos del Antiguo Testamento para demostrar. El problema es que esta gente había mezclado tanto la ley de Dios con sus propios preceptos que ya no estaba encajando nada. Es por eso que Jesús se presenta y dice, no he venido, versículo 17, para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entonces es que Jesús empieza a exponer la justicia del reino, la ley del reino. Desecha las acusaciones de sus enemigos y empieza a demostrar en su ministerio que no hay un conflicto con el Antiguo Testamento, sino una armonía con el Antiguo Testamento que estaba incompleto
y sin cumplimiento. Los judíos en ese momento habían bajado, como les dije hace un momento, terriblemente las normas de conducta. Habían sentido que estaban bien y que si tan solo no cometían adulterio, todo estaba bien, pero Jesús viene y pone las cosas en su lugar y les dice, no. La ley de Dios dice que ni siquiera debes mirar a una mujer para codiciarla, o habrás cometido adulterio en su corazón. Los judíos pensaban que si no asesinaban a nadie, entonces estaba bien, pero Jesús viene y dice, no. La ley moral de Dios dice lo siguiente: no solo no debes asesinar a alguien, ni siquiera debes tener un pensamiento de odio hacia alguien. Y esas normas que habían bajado tanto las vuelve a subir a su lugar. Las ceremonias actualmente ya no están. Es decir, nosotros conocemos que la palabra de Dios enseña que hay la ley ceremonial. Sabemos que los que han estudiado un poco más saben que hay la ley judicial de Israel y la ley moral. Lo tocamos tantito la semana pasada, y Jesús cumplió las tres leyes morales, la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. Y nosotros, si bien es cierto que ya no llevamos a cabo la ley ceremonial y que algunas leyes judiciales solamente aplicaban para Israel, la ley moral sigue estando vigente, porque la ley moral de Dios no cambia, no ha cambiado. Esta sigue vigente. Dios sigue queriendo que el matrimonio se respete. Pero hay algunas cosas que sí han cambiado. Como por ejemplo, cuando tú te preguntas, ¿cuál es la ley moral, la base de la ley moral de Dios? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Jesús se presenta después de dar la enseñanza de las bienaventuranzas y les dice, no piensen que he venido a derribar la ley, la he venido para que se cumpla. En ese momento Israel estaba pasando por una situación bastante difícil. Los religiosos, los que enseñaban de Dios, eran hipócritas y no les creían. Y entonces Jesús les enseña y les dice, yo he venido a cumplir lo que se tiene que cumplir. Y había tres leyes, más bien tres formas de llevar la ley. La judicial, no hagas esto, haz esto, compórtate de tal forma. La ley moral, los 10 mandamientos, y de ahí podemos partir. Y la ley judicial, la ley ceremonial, a donde tenían que traer sacrificios, tenían que traer ciertos rituales para adorar a Dios. Esas cosas han ido cambiando. Si usted piensa, por ejemplo, ¿sabe usted cuál es el día que se estableció para adorar a Dios en la Biblia? El sábado, el Sabbat. El sábado fue impuesto y así empezó todo. Y entonces de repente tú te preguntas, si es el sábado, ¿por qué estamos aquí el domingo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Alguna vez alguien le ha preguntado tal vez, ¿por qué si era el sábado, cómo cambió y ahora por qué lo hacemos el domingo? El sábado era parte de la ley moral, no hay duda de eso. Y si el carácter de Dios se revela a través de su ley moral, sigue en pie. ¿Tenemos que hacerlo el sábado? ¿Vamos a pasar la reunión para el sábado o no? ¿O nos quedamos el domingo? Es algo interesante que podemos ver. Ahorita vamos a retomar un poco eso, pero ¿usted ha oído hablar del kosher? Los judíos, el pueblo de Dios, en su forma de conducirse, llevan ciertos rituales. Uno de ellos es su forma de comer, su forma de preparar sus alimentos. Los judíos no agarran una gallina como nosotros y le dan vuelta al pescuezo de la gallina, le jalan y la meten a la olla y la despluman y al ratito ya la están friendo y se la están comiendo. No. Ellos tienen una forma de hacer las cosas muy específicas. Hay un cuchillo especial para cada corte. Hay una serie de normas que se llaman kosher. Es la forma de preparar los alimentos. Ellos, si no es kosher, no comen. No comen. Así de fácil. Para ellos ellos no comen chicharrón.
No inventes de lo que se han perdido. Una salsa de chicharrón, imagínate. No comen jamón, no comen puerco para pronto. No comen ese tipo de cosas. Está prohibidos para ellos. Y esa es una norma que Dios había establecido para su pueblo. Y es el Antiguo Testamento. Y ellos así se conducen. Alguna vez leí un comentario que decía que Dios establece este tipo de enseñanza a su pueblo, de norma a su pueblo, para que no se mezclaran con otros pueblos. Porque tú sabes, cuando alguien te invita a comer y te dice, puedes venir a mi casa o vamos a comer, y te sientas, y como el otro día que fuimos a tu casa, ¿no? Y sacaron la carne de allá del rancho que trajeron y comimos delicioso. Lástima que no pudimos ir todos, ¿verdad? Pero riquísimo. Que invite, ¿verdad? Riquísimo. Y empezamos a platicar y a convivir y jajaja y jijiji. Y ahí se hace toda la relación, ¿cierto? Pero Dios dijo, no, mi pueblo no ha de comer cualquier cosa. Mi pueblo tiene que comer esto y esto, y la preparación tiene que ser así, 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 así. Y entonces cuando venía el vecino y decía, oye, judío, te invito a comer, ven a mi casa, él le decía, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo comer tal cosa. Lo siento, no puedo sentarme a comer contigo porque la preparación de los alimentos que tú tienes es muy diferente a la que yo tengo. Y entonces eso creaba un espacio, creaba un abismo, una separación entre ellos. Era parte del propósito de Dios para que su pueblo no se mezclara. Y ellos lo seguían al pie de la letra. Nada más que hay una situación. Viene Jesús y les dice, ahora hay un nuevo pacto. Las cosas del Antiguo Testamento las he venido a cumplir al pie de la letra. Y ahora hay un nuevo pacto y las cosas empiezan a cambiar. Y entonces Jesús envía a sus discípulos a predicar, y un día hay un hombre llamado Cornelio. Dice la Biblia, un hombre justo, un hombre bueno que busca a Dios, que ora. Y está orando y está pidiéndole al Señor. Dice que se le aparece en visión un ángel y que le dice, manda a traer a Pedro, que está en un lugar que se llama Jope. Está en la casa de un tal Simón, curtidor de pieles, y dile que venga. Y entonces Cornelio se levanta, es un oficial romano importante, le dice a uno de sus soldados, te me vas ahorita con dos de los sirvientes y vas a Jope y te me traes a Pedro, a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, y me lo traes que necesito hablar con él. Y se van. Y entonces Pedro, sin saber nada, está, dice la Biblia, esperando que le den de comer porque tiene hambre, y se sube a la azotea a orar, por eso de las mediodía, por ahí así. Y está en la azotea orando y de repente viene y tiene una visión. Y esta visión haga usted de cuenta, una sábana tomada de las 4 puntas que baja del cielo, así lo dice la Biblia, usted lo puede leer después en casa. Baja la sábana como tomada de las 4 puntas y se despliega delante de Pedro, y en ese lugar, en esa sábana, hay todo tipo de animales. Pero lo curioso es que los animales que están ahí son los animales que Dios ha prohibido que coman. Pero Pedro tiene hambre. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 13. Y Pedro está ahí en la azotea y de repente se le despliega ahí todo y le dice, el versículo 13 del capítulo 10 de Hechos, entonces una voz dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. A ver. El Señor Jesús se presenta y dice, yo he venido a cumplir todo. ¿Y lo cumplió? Sí. Y cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, las cosas cambian. Hay cosas que dejan de ser.
Ahora el templo ha sido desbaratado, ha sido destruido, ya no hay más el sistema sacerdotal, levítico, ya no se llevan a cabo los sacrificios, ahora las cosas empiezan a tomar otro rumbo, porque Israel ya no es el foco de atención del Señor. La Biblia nos enseña que ahora es para todo el mundo. Y entonces el Padre le dice aquí en esta visión, le dice a Pedro: no llames prohibido lo que Dios ha purificado. Y Pedro dice: oye, pero yo nunca he comido nada prohibido, nada impuro. Todo esto está cambiando demasiado rápido. Si usted después lee en su casa lo que dice a la continuación, la escritura dice que le dicen: Pedro, aquí abajo hay 3 hombres que te buscan, te manda a traer Cornelio. Dios le dice: baja con ellos, no tengas miedo, ve con Cornelio. Dice que llega a casa de Cornelio y Cornelio se postra ante él y le dice: no te postres, párate, yo soy igual que tú, que un hombre. Y le dice: ¿qué pasa? Y es que tuve una visión, me dijeron que te mandara a traer y que tú nos vas a enseñar de ese Jesús. Y entonces empieza Pedro a decir: es verdad. Y se queda con ellos varios días. Ahora, cuando se queda con ellos varios días, tuvo que comer. Y Cornelio no es judío. Pedro tuvo que comer la comida de ellos. Y si usted lee en su casa después, Pedro dice: ahora entiendo que Dios, su bondad, su amor, la extiende a todos los demás. Así que las leyes judiciales y las ceremoniales cambiaron. La que no cambia es la moral. La ley moral de Dios no baja el estándar, esa sigue. Ya no hacemos el ritual de matar a los animalitos para adorar a Dios. No, ya no. Aunque hay algunas cosas que siguen vigentes, algunas ya no. Sigue vigente lo del matrimonio, eso sí. Dios quiere honestidad, pureza y cuidado entre los casados. Dios todavía quiere la monogamía, ¿se dice? Monogamia, gracias, no la poligamia. ¿Ok? Dios quiere que se casen hombre con mujer. Ayer estaba yo viendo un video de un sacerdote católico en Colombia que decía: ustedes, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan fidelidad y críen a sus hijos en armonía y en paz. Las leyes morales de Dios no han bajado, siguen estando en el mismo estándar. Jesús dijo: he venido a cumplir. Algunas leyes judiciales para Israel se han detenido. Nosotros ya no sacrificamos animales para adorar a Dios. Algunas continúan. Israel utilizaba músicos para alabar a Dios, sí. Cantores, sí. ¿Lo hacemos? Sí. A lo mejor usted podrá decir: aquí no. Bueno, todavía no. Ya llegará el momento. Llegará el momento en el que alguien nos dirija en la alabanza, en el que alguien nos dirija en la adoración, sí. Todavía no está, ¿no? Israel oraba para buscar al Señor, sí, nosotros lo hicimos. Y hay algunas cosas y algunos elementos. Por ejemplo, algo de lo que ha cambiado. ¿Usted sabía que de los 10 mandamientos, solamente 9 se repiten en el Nuevo Testamento? Usted sabe que en el Éxodo 20, si usted va a Éxodo 20, dice por título los 10 mandamientos. Ahí los puede usted leer. Si algún día dice: ¿dónde estarán los 10 mandamientos? Éxodo 20, ahí están. De esos 10, solamente 9 se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es el único que no se repite? Vamos a Éxodo 20, versículo 8. Dice así, el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sabemos que la iglesia, por el libro de Hechos, sabemos que la iglesia se reunía cuando Jesús es crucificado y es ascendido al cielo, se reunía todos los días de la semana. Cuando la iglesia empezó, se reunían todos los días de la semana. ¿Se reunían nada más el sábado? No, se reunían todos los días de la semana. Pero aquí lo que leemos es que dice el Señor, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día será día de reposo. Aquí el problema, amados, es que hemos malinterpretado el punto que dice que debemos nosotros santificarlo el día de reposo, y lo que quiere decir es que nos acordemos que debemos honrar al Señor en ese día. Porque vamos a ser sinceros, mucha gente no trabaja los domingos, ¿cierto? Cierran sus negocios, no trabajan. ¿Están honrando la ley de Dios con eso? No. ¿Por qué? Porque el hecho no es no trabajes. El hecho es santifícalo. Lo que está diciendo es, aparta un día para santificar, para honrar a Dios, pero el punto es que algunos lo leen así. Acuérdate de el día de reposo para no trabajar. No trabajes tú, no trabaje tu hija, no trabaje tú, no, y se brincan él para santificarlo. ¿Capichi? Como que, la Biblia dice que no debemos trabajar el domingo. No, no nada más dice no debes trabajar, dice que debes santificarlo. Ahora, ¿cómo ocurrió que pasó de ser de sábado a domingo? Bueno, algunos tienen varias teorías. Unos dicen que el Papa Pío, no sé si sexto o séptimo, cambió el día, dijo lo vamos a pasar al domingo, y desde entonces, y algunos otros teólogos dicen que después de la resurrección, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesús, la iglesia primitiva empezó a celebrar el reunirse el domingo, y ahí quedó, y hasta ese entonces así se ha quedado. Y hay mucha controversia entre que si es domingo, que si es sábado, y algunos se pelean, y algunos dicen, los adventistas, que son los sabáticos, dicen, tiene que ser el sábado. Y si no es el sábado, estás mal. Pero ¿usted honra a Dios solamente el domingo? ¿Usted alaba a Dios solamente el domingo? Algunos sí. ¿Usted lee su Biblia solamente el domingo? Algunos sí. Pero que yo sepa, a Dios hay que honrarle, hay que adorarle todos los días de la semana durante toda nuestra vida. Versículo 18 de Mateo 5, porque de cierto os digo. Ahora, esta palabra está muy interesante. De cierto os digo, es lo mismo que así sea. Y así sea, es lo mismo que amén. Y amén es una forma de enfatizar algo espiritual. Y Jesús está diciendo, amén, se va a cumplir hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde. Esa tilde, ¿sabe lo que es la tilde? Imagínese usted un acento, gracias. No sé si alcance a darse cuenta de todo la imagen. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto habla de la permanencia de la ley. ¿Ya se cumplió todo? No, todavía no.
Hay algunas cosas que se van cumpliendo y hay algunas cosas que ya se cumplieron, pero todavía no se han cumplido. Los judíos estaban buscando un sistema relajado y seguir en el ritmo de los escribas, de los fariseos, y estaban buscando que alguien viniera y esas normas las relajara un poco, pero Jesús, en lugar de bajar los estándares, los subió. Llamó hipócritas a los escribas, a los fariseos, los puso en su lugar, o más bien los hizo a un lado, y entonces empezó a enseñar. Y una de las enseñanzas más extraordinarias es hasta que el cielo y la tierra. Es una frase bastante fuerte porque lo que está diciendo es que la palabra de Dios estará aquí hasta que el universo deje de existir. Ahora, cuando usted y yo vayamos al cielo, espero que vayamos al cielo, ¿cierto? Usted no quiere ir al infierno, se lo aseguro. Y cuando vayamos al cielo, en el cielo no vamos a necesitar más Biblia. En el cielo ya no vamos a necesitar la palabra de Dios escrita como tal. Habrá pasado ya. Ya estaremos en otro cielo nuevo, en otra tierra nueva. Ya seremos como Jesús. Pero hasta que ese momento llegue, nada cambia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Biblia sigue vigente. Por eso Mateo 24:35 es el mismo mensaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjese, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la predicación de los hombres, perdición. Es para ver si estabas poniendo atención, porque luego se me están durmiendo. De la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El otro día estaba dando una clase en inglés allí en la secundaria y hablábamos de los desastres naturales y decían, no, pues los desastres y los huracanes, y entonces se me ocurrió decirles, bueno, y lo que no saben, porque les aseguro que no saben, es que la tierra va a ser destruida, pero ahora no con agua, sino con fuego. Y se me empezaron a espantar, entonces dije, no, ahí muere, ya ahí les dejo así, porque si no me voy a meter en problema. Pero a usted se lo puedo decir. La tierra será destruida con fuego. Wow. Mateo 24, ya lo leímos, ¿verdad? 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús lo que está haciendo en esta sección de la Escritura al enseñarnos es que está rectificando los hechos del Antiguo Testamento. Jesús habló acerca del matrimonio, habló acerca de Abel, de Noé, del diluvio, de Abraham, de Sodoma, de Lot, de Moisés, del maná del cielo, de la serpiente de bronce. Él reafirmó su autoridad y precisó que en el Antiguo Testamento Él ya estaba. Colocó sus propias palabras como palabras divinas. ¿Se acuerdan cuando habló con Satanás en la tentación? ¿Cómo fue que Jesús le respondió a Satanás y le dijo, escrito está, escrito es? Le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús pudo haberle respondido a Satanás con cualquier otra palabra y esa palabra hubiera sido divina? Claro, porque Él es Jesús. O sea, si Jesús le hubiera dicho, a ver, diablo, te me vas ahorita y se acabó esto, hubiera quedado registrado ahí en Mateo y ahí en los evangelios. Jesús dijo, a ver, diablo, te me vas ahorita y se acabó esto. Y es parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque es Jesús, ¿cierto? ¿Pero qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Tomó Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:3. Escrito está y escrito está. ¿Sabes qué hizo con eso? Ratificar que el Antiguo Testamento estaba vigente hasta ese momento cuando Él estaba ahí, llevando a cabo todo lo de la ley.
Palabra de autoridad poderosa de nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuando empezó su ministerio? Lo leímos ya, lo estudiamos. Jesús se sienta allá en Nazaret y abre el rollo de la palabra de Dios cuando entra al templo, cuando va a empezar su ministerio allá en su pueblo, allá en su, yo voy a decir su rancho, allá en su ciudad natal, en Nazaret. Se mete al templo y empieza y saca el rollo y lee Isaías 61 del 1 al 2. O sea, Jesús no empezó a inventar nada, empezó a tomar escrituras del Antiguo Testamento. ¿Alguna vez has platicado con alguien que dice que la Biblia tiene errores? Hay gente que dice, no, la Biblia tiene un montón de errores. Bueno, si la Biblia tiene errores, Jesús, una de tres, no lo sabía, porque él citaba la Biblia, y si no lo sabía, él era un ignorante, y si es ignorante, no es Dios. Número 2, si la Biblia tiene errores y él lo sabía, es deshonesto. Y si hay errores y él lo sabía y lo ocultó, es un hipócrita. Y no es Dios. Pero si es verdad todo lo que él dijo, si Jesús, cuando se paró en la tierra y enseñó todo lo que enseñó, si eso es verdad, entonces creo que podemos hacer lo que la palabra de Dios dice. Voy a terminar con 5 puntos muy rápidos y muy breves. Si la verdad que Jesús predicó la reconoces esta mañana, esta tarde, tú como verdad, ¿qué tienes que hacer? Número 1, recibirla como la palabra de Dios. Cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que no se haya cumplido todo, si eso es verdad, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Recibirla como la palabra de Dios. Santiago 1:21. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. El que tenga oídos para oír, que escuche. Deja esa mala conducta y todo el mal que te rodea, acepta con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Si la palabra que leemos semana con semana es la palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es recibirla como tal. Número 2, hónrala. Apréciala, ámala, valórala. El Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Seguramente ha probado miel. ¿Alguna vez ha probado miel? ¿Sabe lo dulce que es la miel? La miel virgen es una cosa extraordinaria. Y aquí el salmista dice, es más dulce tu palabra a mi boca. Si la palabra de Dios, si la ley de Dios es real, no solamente debes aceptarla como de Dios y honrarla y valorarla, sino también debes estudiarla. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Si tú murieras hoy y fueras a la presencia de Dios, ¿podrías presentarte delante de Dios como este obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios? Si Dios se llamara a cuentas esta noche y te dijera, a ver, ven, te di mi palabra, la estudiabas los domingos, ibas,
alguna que otra vez te dormías, pero la estudiaste. ¿Qué cuentas daríamos a Dios? Creo que hay otra ahí mismo, ¿cierto? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. La palabra de Dios more en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. ¿Sabe lo que es la exhortación? No es un regaño que deja a la gente ahí maltrecha, que la deja ahí toda mal. La exhortación es cuando le dices a las personas la situación que están viviendo y lo levantas y lo dejas mejor. Y por último, si la palabra de Dios, la ley de Dios, lo que dijo Jesús es verdad, proclámala. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y a destiempo. Porque algunos dicen, ahorita no es tiempo, ahorita no. ¿Has alguna vez platicado con los testigos de Jehová? ¿Alguna vez han tocado a tu puerta? Y tú estás guisando o estás haciendo algo y dices, ¡uy, qué inoportunos son! ¿Cierto? Pero qué pasión tienen esas personas. Les das con la puerta literal en la cara y regresan. Y regresan otra vez. Y yo me pregunto si nosotros fuésemos así, no habría lugar en Córdoba donde cupiera la gente para que viniera a los pies de Jesús. Amados, predique la palabra, vívala, predíquela, compártala, atesórela, ámela. Si Jesús dijo que esto es su verdad, y es su verdad, ámala, atesórala y predícala. Predica la palabra que instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hace algunos años decía yo, no le des de bibliazos a la gente. No se trata de darle de bibliazos. Hoy te digo una cosa, cuando vayas a hablar con alguien, dale de bibliazos, pero con la palabra. Algunos se lo toman muy literal, y algunos van a decir, no. Mira, estás viviendo en pecado. Aquí dice la Biblia que si tú vives en pecado te vas a ir al infierno. Estás viviendo en adulterio. Mira, aquí dice la Biblia que si estás mintiendo, si estás robando, aquí dice la Biblia que no agradas a Dios. Aquí dice la Biblia que no mientas. Aquí dice la Biblia que los borrachos, los fornicarios, los adúlteros. Aquí dice la Biblia que los homosexuales. Aquí dice la Biblia eso es decirle la palabra. No es lo que tú dices, no es lo que tú crees, no es lo que tú sientes, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús se para y dice, yo no he venido a tirar la ley, yo he venido a que se cumpla. Y le voy a dar solamente, no un bibliazo, no. Ya les di varios hoy. Próxima semana, si Dios permite, Jesús y la ira, el enojo. Jesús y el adulterio, bueno, no la próxima semana, pero todo lo que viene. Jesús y la ira, Jesús el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hay mucho que aprender. Jesús y la ira. Algunos están enojados y han estado enojados por años. Vamos a aprender qué dice Jesús acerca de la ira, del enojo.
Pero es que me hizo y tú no sabes lo que yo siento. Pero Dios sí. Y vamos a ver qué dice Él. Y vamos a ver qué opina Él de tu enojo. Y a ver si estás justificado para estar enojado de tal forma que llevas años sin perdonar. Pero eso, si Dios permite, la próxima semana. Incline su rostro y oremos. Señor, quiero darte gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque podemos en esta tarde ya darnos cuenta, Señor, de la veracidad de tu palabra y cómo Jesús, nuestro Señor, nos permite ver que a través de la vida que Él vivió en esta tierra y del ministerio que llevó a cabo, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cómo es que Él se presenta y enseña y nos demuestra todo lo que dijo tiene que ver con la ley, cómo es todo lo que Él predicó tiene que ver con la ley, y cómo podemos entender que algunas cosas de la ley se han detenido en el sentido que ya no las llevan a cabo en este momento. Pero ¿cómo es que tu ley moral, Señor? ¿Cómo es lo que define tu carácter? Eso no cambia, eso sigue vigente y seguirá hasta lo último de la tierra, hasta el momento en el que esta tierra deje de ser. Señor, permítenos amar tu palabra, atesorarla, predicarla. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Señor amado. Despierta en nuestro corazón pasión, hambre, sed por ti, por tu palabra. Enseña a nuestros hijos, Señor amado, a honrarte, a amarte, a exaltarte, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, por las veces que no hemos hecho caso a tu palabra. Perdónanos si no hemos tomado en serio tu palabra. Gracias por ese tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos en Cristo. Oro porque hagas una obra completa en sus corazones y que sigas trabajando en ellos. Oramos, Señor, por nuestras familias y te damos gracias. Levantamos nuestros matrimonios delante de ti y oramos porque en medio de nosotros haya armonía, haya Cristo con nuestros hijos y con nuestros hermanos en Cristo. Gracias por esta iglesia, Señor. Oro por cada uno de ellos. Así como prosperan, Señor, espiritualmente, prospérales en todo lo que hagan. Aquel que está vacilando en su fe, aquel que está dudando, Señor, trae a su corazón firmeza. Pon sus pies sobre la roca, levántale, anímale. Señor, oramos por salud, Señor, en medio de nosotros. Oramos por tu bendición, Padre, en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, por lo bueno y misericordioso que eres.